Antes de comenzar, quisiera agradecer al siguiente usuario por recomendar el caso de esta entrega. Sin más que agregar, comencemos. El crimen de los Galindos se refiere al asesinato de 5 personas sucedido en el Cortijo Los Galindos, situado en el municipio de Paradas, en la provincia de Sevilla, España. El terreno de 400 hectáreas era propiedad de María de las Mercedes Delgado Durán, quien en el año 1954 se casó con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Valparaíso y de Grañina. Tras su matrimonio, este renunció al ejército con el fin de gestionar las 5 fincas de su esposa, para lo cual contrató como administrador a Antonio Gutiérrez Martín, quien era también un ex integrante del ejército. Las instalaciones de los Galindos constaban de un patio de 2.000 metros cuadrados y 2 viviendas, una de ellas habitada por la familia del capataz y otra, que solo era utilizada en algunas ocasiones, por el marqués y su esposa. El tiempo pasó y nada fuera de lo común ocurrió en el Cortijo, hasta muchos años después, cuando aproximadamente a las 3 de la tarde del 22 de julio de 1975, se reportó un incendio en el cobertizo de la propiedad. Cuando la Guardia Civil llegó a la escena, encontró a algunos empleados tratando de apagar el incendio del que se desprendía un fuerte olor a diésel. Luego de sofocar el fuego, las autoridades decidieron inspeccionar la propiedad, tras lo cual descubrieron un rastro de sangre que se dirigía a una habitación ubicada dentro de la vivienda del capataz. Una vez en la estancia, encontraron el cuerpo sin vida de Juana Martín Macías, de 53 años, quien era la esposa del capataz. Al observar su cuerpo, descubrieron que su cabeza estaba destrozada, y que presentaba diversas heridas en la cabeza, hechas aparentemente con un utensilio metálico conocido como pajarito, el cual es una herramienta comúnmente usada con fines agrícolas. Cuando revisaron las otras habitaciones, las autoridades descubrieron 2 cuerpos carbonizados, los cuales pertenecían a José González Jiménez, de 27 años, y su mujer, Asunción Peralta Montera, de 34 años, la cual estaba embarazada de 6 meses. Luego, no muy lejos de allí, hallaron al peón Ramón Padilla González, de 40 años, quien había muerto producto de un disparo en la espalda. 3 días después, el cuerpo del capataz, Manuel Zapata, fue encontrado en la propiedad. La policía catalogó el hecho rápidamente como un homicidio, tras lo cual emprendieron las tareas de investigación. Lamentablemente, esta se vio entorpecida, debido a que, antes de que los forenses y el juez se presentaran en la escena, un equipo de televisión española, deseosa por ganar la primicia a la prensa escrita, llegó al lugar de los hechos, alterando así la escena del crimen, la cual pudo haber contenido pistas claves para dar con la identidad de los culpables. Ante la ausencia de respuestas, se empezaron a tejer diversas teorías alrededor del caso. Una de ellas planteaba que el autor de los asesinatos era el capataz Manuel Zapata, ya que, al ser el último en ser encontrado, se creyó que habría cometido los crímenes para luego quitarse la vida. Sin embargo, autopsias posteriores revelaron que Zapata había sido el primero en morir y que, además, al igual que su esposa, este había perecido luego de recibir fuertes golpes en la cabeza. Una segunda teoría aseguraba que el crimen tenía un carácter pasional y que el tractorista José González Jiménez había cometido los asesinatos, luego de descubrir que su esposa mantenía una relación extramarital con el capataz. Así, luego de quitarles la vida a Manuel Zapata y a Asunción Peralta Montera, el tractorista habría asesinado al peón Ramón Padilla, quien habría sido una víctima colateral. Finalmente, se creyó que, horrorizado por sus actos, José se habría lanzado a las llamas para acabar con su vida.
A pesar de que no existían suficientes evidencias para sostener esta teoría, esta se mantuvo como la explicación oficial durante 8 años. La tercera teoría involucraba en el crimen al dueño de la propiedad, el marqués de Grañina, Gonzalo Fernández de Córdoba y Toprete. Las sospechas surgieron, luego de que se reportara, que el marqués habría pasado 2 noches seguidas en el cortijo después de ocurridos los crímenes, práctica poco usual en él. Asimismo, se supo que, inexplicablemente, había pedido que se redujera la vigilancia en la finca. Por otro lado, también se consideró sospechoso que Antonio Gutiérrez, mano derecha del marqués, quien solo iba a la finca los días viernes y sábados, haya estado presente en la propiedad la mañana del crimen, el cual sucedió un día martes. Harto de la atención que se posaba sobre él, el marqués contó a la Guardia Civil la llamada teoría de los legionarios, según la cual, habría dejado dormir dentro de su propiedad a 9 legionarios que regresaban a la ciudad de Ceuta, luego de participar en el desfile del Día del Alzamiento Nacional, celebrado en Madrid. Según la teoría del marqués, los militares habrían escondido cannabis de contrabando, hecho que al ser descubierto por el personal de la finca, habría desencadenado la matanza. El testimonio del marqués fue desestimado posteriormente, luego de que se comprobara que 8 de los 9 legionarios ya se encontraban en Ceuta el día del crimen, mientras que el 9º estaba en Barcelona. Finalmente, se formuló la teoría del trigo negro, la cual afirmaba que tanto el marqués como su administrador, Antonio Gutiérrez, incurrían en actos ilícitos al no declarar parte del trigo que se producía en la finca al Servicio Nacional de Distribución Agraria. Aparentemente, el capataz Manuel Zapata habría tenido intenciones de denunciar el hecho, tras lo cual fue asesinado para mantener el secreto, mientras que las otras víctimas habrían sido asesinadas debido a que fueron testigos de los hechos antes mencionados. Al ser interrogados, el marqués y su administrador negaron esta teoría, la cual fue perdiendo fuerza, debido a que no había pruebas suficientes para corroborarla. Además, posteriormente, ambos hombres pudieron demostrar que no se encontraban en la finca cuando sucedieron los crímenes. En 1981, 6 años después de los acontecimientos, se dio a conocer que José Gómez Salvago, quien fuera alcalde de Paradas en la época de los hechos, había recibido una carta anónima por parte de un supuesto sicario, quien confesaba ser el autor de los crímenes. En esta carta, el sicario decía haber recibido 10,000 pesetas a cambio de acabar con la vida del capataz Zapata y que las otras muertes fueron algo que, según él, se le escapó de las manos. Tiempo después, un nuevo juez llamado Heriberto Asensio Cantizán decidió reabrir el caso, luego de repasar los 1,400 folios de la investigación. Así, encargó al forense Luis Frontela, catedrático en medicina legal, que exhumara los 5 cuerpos en enero de 1983, con el fin de realizar nuevos estudios. Los informes de Frontela determinaron que los crímenes habían sido perpetrados por 2 personas, puesto que el rastro de sangre dejado por la esposa del capataz indicaba que alguien la había cargado por los pies, mientras que otro lo hacía por los brazos. Además, se demostró la inocencia del tractorista José González Jiménez, luego de descubrirse que le habían disparado, y que, tanto sus brazos como sus piernas, habían sido cortados antes que su cuerpo fuera quemado junto al de su esposa. Otro dato curioso es el de la esposa del capataz de una finca colindante a Los Galindos, quien en 1986 acudió a la Guardia Civil, aludiendo que su marido, poco antes de morir, le contó que el día del crimen, vio salir de Los Galindos a un joven manchado de sangre, vestido de militar, quien tenía unos billetes en la mano. Este hombre fue localizado 11 años después y aunque se confirmó su presencia en la zona de los hechos, se negó a tener alguna relación con los acontecimientos.
Una nueva pista surgió cuando se supo que Antonio Fenet, un bracero eventual de la finca, había sido la primera persona en dar la alerta de incendio en los Galindos. Al ser interrogado, Fenet dijo no haber hablado antes con nadie sobre el tema, debido a que la Guardia Civil se lo habría prohibido. Por otro lado, las autoridades no supieron explicar por qué razón Fenet había recibido $500,000 de pesetas en su libreta de ahorros poco después del crimen. En 2019, un libro escrito por Juan Mateo Fernández de Córdoba, tercer hijo del ya fallecido Marqués de Grañina, salió a la luz, revelando supuestos secretos del crimen, los cuales se destaparon luego de que el autor conversara con su madre, Mercedes Delgado. Según el libro de Fernández de Córdoba, los asesinatos habían sido realizados por 3 personas, las cuales habían buscado ocultar un fraude económico en una cooperativa llamada Coduba. Así, el autor del crimen habría sido un sicario contratado para asustar al capataz Zapata, quien supuestamente habría descubierto los planes del marqués. Se sabía que el capataz era un guardia civil retirado quien era muy leal a don Manuel Delgado, suegro del marqués, quien, además, era el legítimo dueño de la finca. Motivado por esta lealtad, Zapata habría estado dispuesto a contar toda la verdad, acto que desencadenaría su posterior asesinato. Para explicar esta teoría, el libro argumenta que Zapata vio el viaje del marqués a Málaga como una oportunidad para dirigirse a Sevilla, en donde vivía don Manuel. Para esto, habría pedido al tractorista José González que se dirigiera junto a su esposa Asunción, hacia los Galindos, a fin de que acompañaran a su esposa Juana, quien se encontraba enferma. Según su relato, el hijo del marqués asegura que cuando el capataz estaba a punto de partir hacia Sevilla, el marqués llegó de improviso junto a don Antonio, su administrador, y un sicario a quien se refirió como Curro. Este último llevaba consigo dinero, con el que intentaría sobornar al capataz a cambio de su silencio. Sin embargo, Zapata se negó y, como Curro tenía indicaciones de golpearlo si éste se resistía, procedió a propinarle un fuerte golpe en la cabeza, el cual le quitó la vida en el acto. Ya muerto, Zapata habría sido llevado a la parte posterior del cortijo, en donde su tórax fue atravesado con una horca agrícola, con el fin de que no se llenara de gases por la descomposición. Al ser testigo de este acto, Juana compartió el mismo destino de su marido poco tiempo después. Luego de haber cometido los asesinatos, el marqués y don Antonio ocultaron los cadáveres y cerraron la casa para finalmente escapar tomando un tren con destino a Málaga. Este último hecho encajaría con el sospechoso viaje de ida y vuelta que realizó el marqués desde Málaga, a donde, supuestamente, había acudido para presentarse al funeral de su tío. Aparentemente, el marqués habría salido de Málaga con motivos desconocidos a las 9 de la mañana para dirigirse hacia los Galindos, solo para regresar a Málaga por la tarde. Según el libro, el marqués había dejado a Curro en la finca para que esperase al tractorista y a su esposa, a quienes diría que Zapata había decidido partir hacia Sevilla junto a Juana. Sin embargo, el tractorista no apareció, y en su lugar llegó el peón Ramón Padilla, quien se convertiría en la quinta víctima de los hechos. Este era otro tractorista, quien buscaba a Zapata para que lo ayudara con un motor de arranque estropeado. Debido a que Padilla encontró todo cerrado, se dirigió él mismo hacia el cuarto de herramientas, lugar en donde se encontraba escondido Curro. Al percatarse de su presencia, este le disparó con una escopeta vieja y defectuosa que estaba en el almacén. Padilla se protegió con los brazos y logró huir hacia el interior de la hacienda, clamando por ayuda. Al no recibir respuesta, decidió correr hacia una salida en donde, finalmente, Curro acabó con su vida disparándole en la espalda. Fernández de Córdoba agregó en su relato que los esposos González llegaron a mitad de la escena, percatándose de todo lo ocurrido. Así, al ser descubierto,
Curro decidió retener a la pareja en la explanada y, debido a que la escopeta ya no funcionaba, los mató golpeándolos con la culata del arma. Enseguida, el sicario llevó a las dos víctimas al pajar, en donde les prendió fuego, hecho que desataría el incendio, el cual usaría el sicario como distracción para poder escapar. Finalmente, antes de huir, Curro le colocó una correa de cartuchos de bala a Zapata, lo cual daría la apariencia de que éste había sido el autor de los disparos. Curro estaría herido, producto de los navajazos que habría recibido de parte del tractorista González cuando éste intentaba defenderse. Este dato explicaría la presencia de sangre que no pertenecía a ninguna de las víctimas, la cual fue encontrada sobre la repisa de una ventana situada en una casa abandonada, muy cercana a los Galindos. Así, aunque el marqués y su administrador no cometieron ni planificaron los asesinatos, se habían convertido en cómplices de Curro, por lo que decidieron mantenerse callados. Finalmente, el marqués moriría en 2015, sumido en la total bancarrota, aun cuando poseía 11 millones de pesetas en la caja rural de Utrera que, inexplicablemente, según su hijo, nunca usó. Otro dato presente en el libro es que según Fernández de Córdoba, su madre le confesó que cuando terminaron las investigaciones en la finca, entró a la casa principal, cuya llave solo estaba en poder de ella y su marido. Allí, dijo haber visto un charco de sangre fresca que pertenecería al cuerpo de Zapata, la cual decidió limpiar de manera secreta para proteger a su marido. Luego de escuchar todo lo descrito en el libro de Fernández de Córdoba, se podría decir que el caso estaría resuelto. Sin embargo, los archivos de la investigación del quíntuple crimen de los Galindos desmiente aspectos fundamentales del libro, como por ejemplo, el hecho de que el cadáver de Zapata estuvo escondido 2 días en un armario de la casa principal, de donde fue supuestamente sacado por el marqués de Grañina y su administrador en la madrugada del 25 de julio, para finalmente ser depositado en la parte trasera del cortijo, lugar en donde fue encontrado horas después. Según el acta de levantamiento del cadáver, la paja y la tierra que había bajo la cabeza del fallecido se encontraban totalmente manchadas de sangre, lo que demostraba que había fallecido en el mismo lugar en el que fue encontrado. Por otro lado, se demostró que las heridas que tenía Zapata en el tórax, hechas supuestamente con la horca de agricultura, habían sido hechas cuando seguía con vida y no luego de su deceso como aseguraba el libro. Asimismo, el informe entomológico determinó que las larvas de mosca encontradas en el cuerpo demostraban que la víctima había muerto en el campo. Para desmentir las sospechas que el libro planteaba sobre el viaje del marqués a Málaga, la investigación citó las declaraciones del hermano del marqués y de otros testigos, quienes afirmaron haber estado junto al marqués a la hora en la que, supuestamente, éste se encontraba junto a Curro. Según el hermano, salió del hotel de Málaga junto al marqués a las 8:30 de la mañana, desde donde se dirigieron al hospital en el que había fallecido su tío, donde permanecieron junto a otros familiares hasta la hora del almuerzo. Más tarde, a las 5 de la tarde tuvo lugar el entierro, mientras que a las 6:15 de la tarde fueron a Sevilla, en donde permanecieron hasta la medianoche. Finalmente, para contradecir la teoría del fraude, luego de realizar investigaciones, la Guardia Civil no detectó ninguna irregularidad en la caja rural de Utrera. Datos como los anteriormente mencionados, los cuales estaban plasmados en el archivo de investigación de más de 1000 folios, podrían haber dado más luces al caso, de no ser por el derrumbamiento del techo de las dependencias del juzgado de Marchena ocurrido en agosto de 2014, hecho que obligó que numerosos documentos sean trasladados a otras locaciones y se perdieran en el camino.
Finalmente, cabe decir que el crimen se prescribió en julio de 1995, 20 años después de los hechos, sin que pudiera confirmarse ningún sospechoso, a pesar de las numerosas evidencias. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.